Hay conversaciones que entretienen, pero hay conversaciones que te cambian la forma de ver la vida. Este espacio es para cuestionarte, aprender y crecer. Aquí no venimos a aparentar éxito, venimos a entender el proceso que hay detrás. Porque cuando escuchas la historia correcta, algo dentro de ti también se mueve. Bienvenidos, esta es la segunda temporada de Ecos del Poder. La inteligencia artificial avanza y nuestros datos personales deben protegerse. Por eso hoy invitamos a esta gran charla a un destacado académico, maestro y profesor universitario, don Marco Cervera. Mucho gusto, Marco, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a este programa y sobre todo a tratar este tema tan delicado y tan vigente que yo agradezco podamos transmitirle a la gente lo que está pasando, lo que debemos de hacer y hacia dónde vamos. A la orden para lo que me quieras platicar. Preguntar. Y yo claro que sí. En ese sentido estoy listo. Claro que sí, querido Marco. Bueno, pues mira, te invitamos justamente porque hoy en día está en el centro de la palestra, en el centro de la discusión, de las pláticas de café, de familia, el tema de la inteligencia artificial. Sí. ¿Quién no tiene hoy una herramienta tecnológica, llámese computadora, teléfono, iPad, lo que gustes, y está conectado con la inteligencia artificial? Los chavos hoy por hoy son chavos que tienen la inteligencia artificial a la mano desde chiquitos. Correcto. Una de las grandes preguntas que nos hacemos es, ¿se está perdiendo o se puede perder en un primer momento la capacidad de pensar, de razonar con las nuevas generaciones que hoy nacen con un aparato, con la tecnología? Esa sería una pregunta que le podríamos hacer a un experto como tú en esta parte que me gustaría que me contestaras. Claro, mira, yo doy clases en la universidad, particularmente en el ITESO, desde hace casi 20 años y he visto evolucionar ese proceso de cómo antes era el profesor rígido, el profesor que emitía cátedra, ¿no? Y que era ultra disciplinado con el salón y tal. Y hoy las formas de educar, de enseñar y de trabajar son diferentes. Yo, por ejemplo, a mis alumnos les digo, a ver, sería absurdo que yo prohíba la inteligencia artificial en el salón de clases. Es absurdo. Claro. ¿Por qué? Porque la necesitas, porque en el trabajo la vas a necesitar para ser mejor. Más bien debemos encontrar un modelo educativo que aproveche la inteligencia artificial y que no te haga dejar de pensar. Por ejemplo, una cosa es el conocimiento, la información, la teoría. Esa te la va a dar la inteligencia artificial. Ya no necesitas ir a una biblioteca a buscar en 100 libros un tema. Claro. Esa es la realidad. Le preguntas si te va a dar un resumen de los 100 libros que pudiste haber comprado o leído, ¿no? El problema sigue, no el problema, el reto es cómo seguir razonando como persona y cómo hacerlo, digamos, práctico en tu ejercicio profesional y, ¿por qué no?, cómo monetizarlo, ¿no? Hay una frase que me gustó mucho que dice más o menos así, en el caso de los abogados. La inteligencia artificial no va a reemplazar a los abogados, pero sí va a reemplazar a los abogados que no utilicen inteligencia artificial, ¿no? Y de eso estamos hablando de todas profesiones y actividades, contadores, médicos, nutriólogos, abogados, psicólogos, todo. Entonces, el acceso a la información cada vez es más sencillo, más especializado, digamos, más contundente. Lo que sí yo creo es que nunca va a terminar nuestra capacidad de razonar y de pensar y de aplicar. Eso es lo que yo opino. Claro, a ver, y te lo pregunto porque yo veo a los chavos, yo también tengo el privilegio de ser docente, y veo a los chavos que hoy en 2 segundos les dices, generen un ensayo, generen una opinión, generen un artículo sobre tal tema, y en 2 segundos te mandan al correo o al propio chat, pues todo el artículo, ¿no? Claro. Y tú sabes, pues es obvio que no lo trabajaron del todo y lo bajaron de la IA, lo bajaron de cualquier plataforma, cualquier aplicación hoy en día de inteligencia artificial. Entonces, un razonamiento sería, a ver, sí es importante que se tenga, es una herramienta. Lo vemos con los robots médicos que ya hoy en día te operan y tienen inteligencia artificial, las demandas que puedes meter un formato de una demanda a la IA y te la hacen 10 o 100 o 500 versiones y te las puede modificar. Algunos ajustes que todavía estamos en esa parte que algunas inventan hasta jurisprudencias y criterios y demás. Ahí es donde entraría el feeling del abogado que se prepara y estudia. Pero la pregunta es, no se puede inhibir, o sea, no lo puedes, como tú dices, prohibirlo en el salón de clases. No. Pero ¿qué práctica puedes usar o cómo podríamos la ciudadanía, los docentes,
las universidades, poder mitigar eso para hacer un uso responsable de la inteligencia artificial? Claro, mira, ahí yo creo que eso nos va a llevar a la temática del día de hoy de la inteligencia artificial con la protección de datos personales. Okay. ¿Cómo se conjugan los dos, digamos, elementos o los dos derechos humanos, ahora yo diría, en todo ámbito de la vida? Tú dijiste muy bien al principio, debemos de perderle el miedo a la inteligencia artificial, a la robótica y a la digitalización. Claro. ¿Por qué? Porque hoy es el presente. Las empresas, bueno, hay noticias todos los días de empresas que han recortado miles de trabajadores por el uso de la inteligencia artificial o la robótica. Eso no va a cambiar ya. ¿Por qué? Porque reduce costos y simplemente se está aplicando en todos lados. Eficientiza los procesos. Así es. Entonces, entidades gubernamentales, organismos privados, empresas o personas físicas debemos de entender que el modelo de vida y de profesión ya cambió. El papelito, la investigación clásica, el salón de clases clásico, la forma de trabajar clásica. Es más, hasta te lo pongo tan sencillo como esto. Tú como abogado, ahora podemos atender clientes, un psicólogo, un nutriólogo, en una sesión de videoconferencia. Sí, claro. Porque en ciudades como esta te vas a evitar 2 horas de tráfico, claro, ¿no? Y puedes eficientar y ahí está, digamos, la tecnología, la digitalización. Sin embargo, hay retos muy importantes en los cuales estos 3 conceptos están avanzando de manera muy importante, porque detrás de ellos está el comercio, ¿no? Está el flujo de dinero, está todo, sí, pues toda la práctica profesional, pero la normativa es muy lenta, ¿no? Claro. Qué bueno que lo tocas, porque ha habido criterios de diversos tribunales internacionales. Te pongo un ejemplo de la Corte Suprema del Reino Unido, que han replicado prácticamente todos y que se ha ido bajando en todos lados, en el que el uso de la inteligencia artificial ni siquiera debe ser optativo, sino que tiene que ser una herramienta de uso diario, por ejemplo, en tribunales. Porque para agilizar el trabajo, la gran cantidad de rezago que tienen, y porque te llega inclusive a corregir, ¿no? Entonces es una herramienta que ni siquiera ya debemos de pensar como optativa, debe ser parte del paquete diario, pero pone 2 temas principales sobre la mesa. Uno, la protección de datos personales, que es importantísimo. Claro. Y el otro, la supervisión humana. No se puede suplantar nunca la identidad humana por parte de la inteligencia artificial. Eso hasta ahorita no es algo que pueda ser posible. Me encanta eso, aparte que dices, hasta ahorita, porque mañana no sabemos. Hasta ahorita. Los abogados tenemos muchas frases, ¿va? Pero como dicen, el derecho está en constante evolución. Y pues la verdad es que hoy es lo que mañana quién sabe si sea, y estamos en miles de reformas y adecuaciones, ¿no? Era impensable el tema de la inteligencia artificial. Y tú eres experto en el tema de los datos personales. Entonces, ¿cómo poderle decir a nuestro auditorio la parte de, a ver, yo utilizo la inteligencia artificial? Sí, como tú bien decías, hoy es que ya no es optativo. Hoy debemos utilizar inteligencia artificial para eficientar los procesos, eficientar el trabajo y sin fin de cosas, ¿no? Y la pregunta es, ¿y dónde quedan mis datos personales? ¿Cómo los cuido? ¿Cómo puedo yo como usuario blindar justamente mis datos personales cuando yo utilizo la inteligencia artificial? Claro. Bueno, vamos a comenzar desde el principio con la regulación en México en materia de protección de datos personales. Hay 2 ámbitos. Una legislación que aplica a la iniciativa privada, que le aplica tanto a las empresas como al comercio electrónico, pero ojo, le aplica a los abogados, al psicólogo, al contador, a la tienda de autoservicio, a todo lo que es iniciativa privada. Hay una legislación que lo protege, ¿no? Que lo cuida, que establece sus principios. Y hay una autoridad garante, que es la que supervisa eso a nivel nacional, que en este caso es una autoridad federal. Y a nivel, digamos, de sujetos obligados de autoridades, existe otra normativa, donde principalmente también se baja a las entidades federativas, a los estados, la forma de regularlo y de controlarlo y supervisarlo. Pero hay, digamos, 2 separaciones. Entonces, ambas legislaciones coinciden en lo que es los datos personales y su mecanismo de protección y sus sanciones, digámoslo así. Yo quisiera empezar a platicar este tema contigo con un principio fundamental de los datos personales. La regla de oro de los datos personales, una de las reglas de oro es el consentimiento. Es decir, tú y yo y las personas que nos están viendo tienen que entender que tus datos personales son parte de tu patrimonio. Como lo es tu casa, tu vehículo, tu dinero,
cualquier otra cuestión que puedas hacer valuable en dinero, por un lado, pero también valuable como tu patrimonio personal y universal, ¿no? Ok. Bajo ese principio, tú tienes el derecho a decidir qué es lo que quieres hacer con tus datos personales. Ok. Entregarlos o no entregarlos. Ok. Eso es lo primero que me parece bien importante dejar claro a la gente que te sigue. Tus datos personales son tu patrimonio. Nadie es dueño de ellos. Nadie, ¿no? Y tú decides para qué los quieres. Los puedes, inclusive hay personas que pueden venderlas para mercadeo. Hay personas que deciden no entregar ningún dato personal y hay personas que deciden entregarlo de manera informada y de manera controlada. Ok. Voy a poner ejemplos muy coloquiales. Hoy vas a un supermercado y antes de pagar ya te pidieron tu teléfono. ¿Sí o no? Sí, claro. Y dame tu teléfono para promociones. ¿Será para promociones o será para generar bases de datos, ¿no? Claro, claro. En redes sociales, tú lo has visto, quiero que me hagan una caricatura de mí de los años 20, ¿no? O Sí. quiero jugar tal aplicación. Lo único que se te pide son tus datos personales. Ok. No sé si me explico cómo hay como un intercambio, ¿no? Sí, claro. Me das datos personales, yo te doy acceso a. Pudiéramos entender que gran parte, bueno, las personas que hoy te siguen en redes sociales, para poder seguirte en redes sociales, dieron su consentimiento a esa red social, Claro. normalmente sin saber qué implicaba. Ok. Claro. Eso es un principio. Es un principio. A ver, por ejemplo, ahorita me hiciste reflexionar algo muy interesante. Tú llegas a una plaza, un centro comercial, o tú llegas a una tienda de autoservicio Sí. y en automático te aparece en el celular, bienvenido a tal establecimiento. Ya. Las promociones del día de hoy son tal, 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 tal. O sea, porque tienen unos, no sé cómo se llamarán, radares, sistemas que detectan tu número telefónico al paso y te mandan esa información, que son las ofertas. Ellos están promocionándose, pero al final tú no les diste consentimiento de tus datos personales. Tú no les diste consentimiento de tu teléfono. Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, nuestra legislación mexicana, ¿hasta dónde podría restringir eso? O me explico. Tú abres una plataforma hoy en cualquier red social y te dicen, oye, por ejemplo, ¿no? Lo típico, ¿tú votarías por Juanito Pérez? ¿O cómo ves el tema de que suban la tarifa del camión? ¿O cómo ves el tema? Cualquier cosa. Y tú le vas picando y van generándose tus datos en una base de datos, valga la redundancia, ¿no? La van captando. ¿Hay alguna restricción al día de hoy? ¿Alguna penalización? ¿Alguna sanción? O sea, ¿qué podría pasar? ¿Hasta dónde está México regulado en esa parte? Sí, mira, dijiste un ejemplo que me llamó mucho la atención porque dices, ok, voy caminando por la calle y me aparece la publicidad del próximo café que está a media cuadra, Sí, ¿no? claro. De principio puedes decir, es una invasión a mi privacidad, ¿no? Ajá. Y la pregunta que te haría y sería importante analizarla es, a lo mejor sí diste la autorización para que eso pasara y no te diste cuenta. Te voy a poner un ejemplo de algo que sucedió con WhatsApp hace quizá 4 años aprox. Muchos recordarán que de repente mucha gente abrió Telegram. Sí, claro. Hubo por ahí una crisis que algo sucedió y mucha gente empezó a tener Telegram. ¿Qué fue lo que pasó? En Estados Unidos, WhatsApp planteó cambiar su aviso de privacidad para actualizar la aplicación y que tú le dieras sí o no, y si le dabas sí, compartías tu geolocalización. Ah, caray. Adaptada obviamente a tu nombre, teléfono y tal, ¿no? Y eso iba a pasar precisamente legalmente. Le dabas que sí, no sabías, dabas tu geolocalización para efectos de mercadeo. Entonces, te iba a aparecer eso y pues sí le habías dado la autorización. Por lo tanto, mucha gente migró a Telegram. Una decisión equivocada que se tuvieron que echar para atrás, ¿no? Otro ejemplo, vas a una tienda, vas a un supermercado, en el momento de pagar te están grabando las cámaras para pagar. Sí, claro. ¿No? ¿A qué voy? Cuando inicié el comentario de que el principio de oro de los datos personales es el aviso de privacidad, es el consentimiento. Ajá. Es decir, la ley establece formas en que el aviso de privacidad, al mostrarlo, manifiestas tu consentimiento Expreso o implícito. si no te opones a él. Ok. Bajo diversas casuísticas, bastaría con un aviso de privacidad colocado de manera visible al momento de darle clic, etcétera, ¿no? Pero hay momentos en donde se requiere consentimiento expreso. Por ejemplo, menores de edad. Por ejemplo, datos sensibles. En este caso, la ley permite que pueda haber un consentimiento expreso, escrito o digital.
Ok. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿en qué momento se vuelve ilegal que lo hayan hecho? Cuando bajo ninguno de estos dos términos tú diste tu consentimiento. En este caso sí hay una vulneración de tu privacidad y de protección de datos personales, que son principios constitucionales. Claro. Oye, a ver, padrísimo. ¿Cómo estaría o hasta dónde México, nuestro país, porque ahorita nos platicabas de un precedente pues, de otra latitud, cómo o hasta dónde nuestro país está regulado en esa parte? O sea, si yo vulnero, ¿quién me puede sancionar? ¿Quién me puede decir algo? ¿Quién puede venirme a decir, oye, tú estás captando datos sin el aviso de privacidad? Tú estás yendo al establecimiento, en tu establecimiento entran y les aparece en automático la promoción de la lavandería, del centro de lavado, de lo que tú quieras, del súper, de lo que tú quieras. Y tú dices, ¿yo en qué momento lo di? O sea, yo no lo di, o yo no lo consentí. ¿Hasta dónde se puede hacer responsable? ¿Ante quién pueden acudir? ¿Qué puede hacer un usuario de a pie? Sí, mediante el uso indebido de tus datos personales, por ejemplo, de algún comercio, algún profesionista, etcétera, pudiéramos hablar de tres tipos de sanciones: las administrativas, Ajá. las penales, tal cual como delito, o las civiles. Me voy a las administrativas primero. En este caso, la autoridad federal que ve todo el tema de protección de datos personales en el ámbito del sector privado a nivel nacional es la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno a nivel nacional, ¿no? Okay. Ahí se pueden presentar las quejas. Existe algo que se llaman los derechos ARCO, que tú puedes acceder, cancelar, oponerte a tus datos personales. En los avisos de privacidad de los comercios se viene, si quieres ejercer tus derechos ARCO es a través de este correo y tal. Tú puedes solicitar qué datos personales tienen míos, eso se llama acceso, o puedes oponerte a que los tengan, o que los cancelen, o los modifiquen, o los actualicen, ¿no? Y en caso de un problema o que te sientas vulnerado, ahí puedes presentarlo. Eso en el ámbito administrativo. En el ámbito penal puede haber delitos asociados a la violación de la privacidad, principalmente, pero en el ámbito civil es algo que no hemos visualizado y que yo insisto mucho, es que la violación de la privacidad y de tus datos personales está muy aparejada con el tema del daño moral. ¿No? Es decir, podrías establecer una demanda civil porque el uso de mis datos personales, vamos a suponer el caso de un menor de edad, que hoy con la inteligencia artificial pudiera llevarse la imagen de un menor de edad, por ejemplo, ¿no? En ese caso habría obviamente lo administrativo, lo penal, pero el resarcimiento del daño moral que puede ser millonario, ¿no? Tú lo sabes, claro, ¿no? Claro. Puede ser no solamente, digamos, de tipo moral como un pronunciamiento, una disculpa pública, etcétera, sino la cuantificación del daño moral por violación a privacidad, identidad y daño moral. Entonces, sanciones administrativas, penales y civiles, que ya existe el marco normativo. Lo que pasa es que, y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer algo bien importante todos, la concientización. Hoy por hoy, se nos hace normal que alguien nos pida nuestro teléfono en un comercio. Se nos hace normal el tema de los datos personales porque no entendemos que es parte de nuestro patrimonio y que, como toda cosa, si tú quieres vender un carro, tienes que estar pues plenamente consciente que lo quieres vender, claro, y firmarle. Igual, si quieres que alguien utilice tus datos personales, puedes. Es el futuro y el presente, solamente que sea un consentimiento informado. Oye, ahorita tocaste un término, bueno, dos términos que me llamaron mucho la atención y creo que a nuestro auditorio le va a gustar escuchar. ¿Qué son los derechos ARCO? Ok, los derechos ARCO son las defensas o, digamos, sí, garantías que tiene cualquier ciudadano de saber. A ver, te pongo un ejemplo para hacerlo muy claro. Una persona que le gusta ir a jugar a los casinos, ¿no? Tengo entendido que por cierta regulación, para que tú juegues en un casino, pues te dan tu tarjeta y tienes que dar datos personales, nombre, domicilio, teléfono, inclusive no sé si algún tipo de, no sé si dato bancario, en caso de que sea digital, este tipo de casino, etcétera. Entonces tienes datos personales. Sí. Vamos a suponer que en ese aviso de privacidad que me dio ese casino, yo había autorizado en su momento el uso del mercadeo, ¿no? Que por ejemplo me llegara publicidad. De repente me hago un ludópata y digo, ya no quiero seguir jugando, ya se me acabó el dinero. Pero ya no quiero que ellos tengan mis datos personales. ¿Por qué? Ya no quiero recibir publicidad, que es una tentación para mí. O simplemente no quiero que alguien los tenga. ¿Por qué? Porque ya no voy. Sí. Entonces vas al casino, por decir algo, y te dicen, no, esos datos ya los tenemos, etcétera, ¿no?
En el aviso de privacidad tiene que haber un link o tiene que haber un correo, tiene que haber un mecanismo para ejercer derechos ARCO. Acceder, rectificar, cancelar u oponerte. Esas son las siglas ARCO, ¿no? Acceder, rectificar, cancelar y oponerte. Entonces, supongamos que yo ya no quiero que los tengas. Querido casino, ya no voy a seguir jugando. Quiero que canceles todos los datos personales que tengas de mí. Y te tendrán que responder en el sentido de una resolución final donde se te diga, sí, con tal día, tal fecha quedan cancelados en nuestros registros tus datos personales. Y si por algo los deben de mantener por alguna cuestión de sustento legal, te responderán, es que sabes que con fundamento en tal ley, en esta base de datos tú tienes que estar 3 años más, ¿no? Entonces tú puedes acceder para saber cuáles tienen, rectificarlos, cambié de domicilio, por ejemplo, sí me interesa que los tengas, pero nada más quiero que rectifiques, cancelar, ya no quiero que los tengas, o oponerme, nunca te di mi autorización, pues. Claro. Sí, esos son los derechos ARCO. Ok, padrísimo, ese es el acrónimo de todo eso que acabas de comentar. Sí. Muy interesante. Y diría, a ver, yo le mando ese correo, ese mensaje WhatsApp, o me apersono al establecimiento y justamente me dicen, ok, sí, ya no vamos a utilizar sus datos. ¿Cómo tengo yo como usuario la certeza que no los tienen y que no van a vender, por ejemplo, una base de datos de su establecimiento a un tercero para uso de lo que quiera? ¿Cómo puedo yo tener esa certeza como ciudadano? ¿O hasta dónde el ciudadano puede llegar y decir, con esta constancia ya no lo tienen? O sea, es confiar a la palabra, que me dijeron que sí lo borraron de la base. Tiene que haber en el aviso de privacidad de los comercios, de la iniciativa privada, de los particulares, ahí dice, es obligatorio tenerlo, cómo ejercer mi derecho ARCO, ¿no? Generalmente o es una plataforma o es un correo electrónico y tienen que responderte en ese sentido. Entonces, ya sea que tengas una respuesta vía plataforma o un correo electrónico, al menos esa será tu constancia de la respuesta de la autoridad, en este caso, de la persona responsable de darte respuesta. Ese documento deberá ser suficiente para acreditar los datos personales que tienen, que los rectificaron, que los cancelaron o que te opones y por lo tanto tal, ¿no? Entonces sí debe haber una respuesta que puede ser escrita o digital, pero tiene que haber respuesta. Ante el sentido de esa respuesta o de que no te dieron respuesta, es donde te digo que te puedes ir a la Autoridad Federal, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, a través de su procedimiento en línea también, para ya establecer un procedimiento de queja. Sí, justo, pero la pregunta sería, confiando en que la autoridad lo haga, perdón, en que el establecimiento lo haga. Sí. O sea, yo puedo tener mi papelito que diga, lo dimos de baja, gracias por participar, lo esperamos a la siguiente. Pero pues basta el papelito, pero no tengo la certeza que realmente lo hayan borrado. O sea, certeza no la puedo tener. No puedo yo ver una base de datos, no hay manera de poderlo comprobar. Más que la buena fe de que, pues bueno, ellos me dieron de baja, ¿no? Sí, creo que ya acceder como digamos, a la parte de estructura interior del comercio, de la persona física, no tendrías en este momento esa oportunidad porque tendrías que de buena fe creer en lo que como constancia te están diciendo. Claro, que si esto fue una mentira o no se hizo, es ahí donde proceden precisamente esas sanciones administrativas, penales o civiles. Pero ya tienes un documento fundatorio que te dice, tal día mi hijo que ya los había borrado, pero 2 meses después me aparece que los vendió, ¿no? Y aquí está la comprobación. Y aparecí en un tema, ¿no? Entonces ahí hay motivo de sanción. Ok, bueno, es un tema de confiar en la buena fe, en la palabra, ¿no? Oye, Marco, a ver, yo quisiera decirte, hoy ya sabemos, ¿no? Todos, establecimientos, abogados, oficios, profesiones, estudiantes, todos utilizamos inteligencia artificial. Sí. Con tu expertise y con todos los casos que tú has visto en este camino, ¿qué les dirías o cuál sería un consejo que les darías? ¿Cómo proteger esos datos? Sí, utilízala, pero, ojo, haz 1, 2, 3. ¿Cuál sería una receta de cocina muy básica con tu expertise? Ok. Mira, te lo voy a enfocar tanto para el ciudadano, para ti, para mí, pero también sabes que es bien importante hablarle a esa persona física o a esa empresa, ¿no? Porque también a veces es desconocimiento de las propias empresas que tienen una gran cantidad de base de datos por años. Un ejemplo, un doctor, un médico puede tener base de datos de sus pacientes. En papelito, ¿no? En papelito o en computadora de hace 35 años, ¿no? Sí, claro. Un comercio, etcétera. Yo digo que a las empresas o a los profesionistas, en este caso, podría recomendarles
tres caminos. Ok. Auditoría inicial en materia de protección de datos personales. ¿Qué tienes? ¿Cómo lo organizaste? ¿Cómo lo vamos a organizar? ¿Cómo lo vamos a proteger? Etcétera, ¿no? Ok. Segundo, mecanismos de protección, que en este caso la ley te marca de algunos, ¿no? Por ejemplo, los avisos de privacidad, establecer mecanismos tecnológicos, físicos, administrativos, etcétera, para comprobar tú internamente que tienes protocolos para evitar vulneraciones, que es lo más delicado. Y tres, la capacitación continua en las empresas. Okay. Hoy yo te podría apostar que si tú agarras a 100 empresas de cualquier lugar de este país, 2 quizá hayan capacitado su personal en materia de datos personales y no sé cuántas menos, hecho auditorías internas y mecanismos de protección. Insisto, si una empresa no hace eso y llega a tener un problema, puede ser problema de millones de pesos, pues, ¿no? Tanto multas de la autoridad como alguien que diga, voy a demandarte 50 millones de pesos por daño moral por no haber estado atento. Como personas, como ciudadanos, yo creo tres cosas. Primero, saber cuáles son tus datos personales, ¿no? Todo lo que te identifique, todo. Y que dentro de ello hay una categoría que se llaman datos personales sensibles. Están los ordinarios y los sensibles. Por ejemplo, un dato ordinario personal tuyo será tu nombre, tu domicilio quizá, tu teléfono quizá. Un dato sensible, por ejemplo, tu ideología religiosa, ¿no? Tu estado de salud. Cuestiones que afectan ya más a la esfera íntima de la persona, ¿no? Y todo dato de menor de edad o de persona en situación de vulnerabilidad se considera sensible, ¿no? Entonces, saber que existen tus datos ordinarios y tus datos sensibles. Dos grandes categorías. Dos grandes categorías. Que los sensibles son mucho más delicados y deben de estar mucho más protegidos, ¿no? Sobre todo, esto es importante, de menores de edad, ¿no? Por lo tanto, al tener esta conciencia, tienes que saber que el segundo paso es estar consciente que son parte de tu patrimonio. O sea, es algo tuyo. Es un derecho humano, vaya, ¿no? Por lo tanto, yo decido qué hacer con ellos. Por un lado, puedo decir, no se lo voy a dar a nadie, o se lo doy a alguien con ciertas candados, o inclusive los puedo vender o comercializar. Tomando al principio lo que me dijiste, el futuro del día, el presente y el futuro del día, perdón, ya es la digitalización, la IA y los datos personales. Entonces va a ser muy difícil que cada vez pensemos en que nos podemos negar a la entrega de datos personales porque el mundo está evolucionando en ese sentido y nos vamos a quedar fuera de muchas cosas. Por lo tanto, la segunda recomendación, aparte de que estés consciente de que es tu patrimonio, es que estés consciente de lo que estás haciendo, que te informen para qué los quieren, ¿no? Oye, los voy a querer para esto, y también te puedo dar algún servicio adicional o van a estar protegidos de esta manera. Ah, ok, perfecto, me estás diciendo, estoy de acuerdo. Padrísimo. A ver, entonces, si podemos cerrar esta parte, ir cerrando este gran tema, porque bueno, es obviamente muy grande, tendríamos esas dos partes de los datos que todas las personas tenemos. Los comercios, la iniciativa privada tienen esto por mercadeo, porque se promocionan. Pero tú también tienes un gran bagaje en la parte de las buenas prácticas y has trabajado y incluso hasta escrito sobre las buenas prácticas. La pregunta es, ¿cuáles o cómo se llevarían esas buenas prácticas al gobierno, que es otra parte también importantísima? Y por ahí mencionábamos al municipio, porque el municipio es el primer contacto con los ciudadanos, es el primer ente que toca base pues, con el ciudadano de a pie, ¿no? Entonces, ¿cuáles podrían ser o cuáles nos podrías recomendar esas buenas prácticas? Mira, hace como 2 años aproximadamente estuvimos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un foro donde venía, me acuerdo, mucha gente de Argentina, de México, de Francia, a hablar sobre el tema de las sentencias judiciales y la publicidad de las sentencias judiciales y su contraste con la protección de datos personales. Yo creo que de ahí, principalmente, yo me llevé, digamos, como un grato recuerdo, es darme cuenta que había 2 buenas prácticas que estaban ya formalizándose a nivel mundial. Una de ellas es insistir en la capacitación interna. Tiene que haber conciencia completa en los entes, en este caso judiciales, por ejemplo, de que la obligación es transparentar, pero al mismo tiempo hay que proteger. Y lo otro es el uso de software, de programas que tú ya tienes, digamos, en tu propio almacenaje de trabajo, que te ayudan precisamente a detectar datos personales que puedes testar
y en ese caso testarlos con el fundamento legal. Entonces, además del criterio humano de decir, pues es que esto sí lo debería de proteger y no lo debo de hacer público, etcétera, esos sistemas, me acuerdo mucho en Argentina y en Francia, además te hacían sugerencias. Oye, esto en el contexto de toda la sentencia, también consideramos que debe ser confidencial, por ejemplo, ¿no? O protegido. Claro. Entonces, creo que esas dos prácticas se me quedaron muy grabadas. Capacitación y testar datos en cualquier parte que se encuentren personales, ¿no? Que ahora, si me lo permites, herramientas de inteligencia artificial que te ayuden a eso. Introducir esas herramientas. Así es. No, Marco, pues definitivamente muchas gracias por este gran espacio que nos das. Creo que hoy en día está en la palestra de todos lados el tema justo de la inteligencia artificial y esta práctica muy interesante de sí el avance de la inteligencia artificial, sí su uso, pero cómo nos protegemos con nuestros datos personales y cómo no caer en ello, ¿no? Claro. Claro, muchísimas gracias por la invitación. Digamos, como resumen es darnos cuenta que esto no va a parar. La IA, la robótica y la digitalización no va a parar en ningún sentido y me atreveré a decir que no tiene por qué parar. Sin embargo, tomar conciencia colectiva y regular el uso de los datos personales tendrá que ir a la par siempre equilibrando el avance tecnológico. Eso es lo que yo opinaría. Les agradezco muchísimo la invitación y estoy a la orden. Muchas gracias, Marco. Bueno, pues como pudieron ver, una gran charla sobre el tema de la inteligencia artificial y datos personales. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el siguiente capítulo.